este es el universo que vamos a mirar, que dispone la entrega de una se otorga una cobertura no priorizada, ya sea un medicamento o un acto médico, que dispone que este sea financiado, en el caso del Fondo Nacional de Recursos, por él, y esa financiación se hace por orden judicial, la que impone la prestación del acto médico o del medicamento. Frente a esta situación, como les contaba, el tema fue, por supuesto, está en conocimiento permanente de la Comisión Honoraria Administradora del Fondo y a la que se le propuso desarrollar un estudio con dos grandes objetivos: monitorear a los pacientes que recibieron medicamentos o actos médicos por sentencia judicial, y saber cómo están, cuál es su situación, la sobrevida, y lo primero que tuvimos que hacer fue ubicarlos, y luego contactarnos con ellos y después recoger ciertos datos, el grado de cumplimiento de la sentencia por parte de nosotros, es decir, evaluarnos y monitorearnos y controlarnos a nosotros mismos, cómo lo hicimos, en qué tiempo lo hicimos, si lo hicimos, cómo y qué tiempo. Y después algo fundamental, que es el estado de los pacientes. Este estudio parte de un concepto global que es el que rige toda la actividad del Fondo Nacional de Recursos, y que es la de cumplir con nuestros cometidos, con los cometidos que nos han sido asignados legalmente, en un marco de calidad, de equidad y de sustentabilidad del sistema. Estos tres principios, estos tres pilares están referidos a este tema, están referidos al desarrollo de la actividad del Fondo Nacional de Recursos en general y permanentemente. Para esto, para llegar al objetivo de lo que estábamos hablando, se diseñó una metodología. El estudio se hace descriptivo. El contacto para obtener los informes es una encuesta telefónica a los pacientes o a personas cercanas a las mismas que tengan conocimiento de la situación del paciente. Podría suceder que por diversas razones el paciente no estuviera en condiciones de responder en ese momento, por lo tanto el interlocutor tenía que ser alguien que pudiera darnos datos sobre la situación y los aspectos que estábamos preguntando. En esto yo al final voy a hablar de lo que es el principio de todo esto. Brevemente voy a mencionar al equipo de trabajo, y en esto voy a reiterar algo que dijo Santiago respecto de la mesa de diálogo, que se reitera respecto de este trabajo en lo que refiere al Fondo Nacional de Recursos. Y es que esto es un trabajo en equipo. Y esto, y la mayoría, por no decir el 100% de las cosas que se hacen en el Fondo Nacional de Recursos son trabajo en equipo, y por eso logramos a veces evaluarlo positivamente. La encuesta telefónica se tomó como instrumento para la obtención de los datos, y es fundamental para la encuesta telefónica quiénes la hacen y cómo la hacen. La generación de empatía con aquel que recibe la pregunta, que recordemos viene de litigar con nosotros para obtener lo que ha obtenido, es muy importante, es fundamental. Y las personas que hicieron los contactos telefónicos lograron efectivamente ese objetivo, y eso es sumamente importante. Después de obtener los datos de la encuesta telefónica, se está realizando una evaluación de la capacidad funcional global de los pacientes, utilizando dos escalas: la de Karnofsky para todos los pacientes y la de Kutzler para los pacientes de esclerosis múltiple, en virtud de que se trata de patologías diferentes que merecen y necesitan ser evaluadas con criterios distintos. En este universo se incluyeron a todos los pacientes que recibieron medicamentos o actos médicos con cobertura del fondo por resolución judicial entre 2007 y 2014, y no hubieron criterios de exclusión. El estudio buscó describir determinados aspectos. Primero, analizar el número de actos médicos y medicamentos que se adjudicaron por orden judicial en ese periodo. En segundo término, determinar si todas las prestaciones fijadas judicialmente a cargo del fondo corresponden a cobertura no priorizada. Esto por la realidad en la que nos encontramos a nivel internacional, de que muchas veces el gran volumen de juicios se nutre en una medida cuantitativamente importante en reclamos de cosas que están establecidas como a cargo del sistema o de algún integrante del sistema, y que no lo cumple en tiempo y forma.
Lo otro que teníamos que hacer era verificar el cumplimiento por parte del propio fondo de las sentencias de condena. Que decíamos al principio, primero mirarnos a nosotros mismos y ver cómo hemos estado cumpliendo con nuestras obligaciones, que lo son desde el momento que hay una sentencia judicial que nos las impone. Después verificar el tiempo transcurrido entre la publicación y la entrega del medicamento o la realización del acto médico con cobertura del fondo, porque también hay una forma oblicua de evadir el cumplimiento de las resoluciones judiciales, que es el demorar la efectivización de las mismas. Después verificar la evolución de los pacientes en cuanto a su capacidad funcional global, que es lo que comentaba de la separación entre los dos grandes grupos de pacientes que pudimos identificar como evaluables separadamente, y por último verificar la sobrevida de estos pacientes. Tenemos en este momento un grupo de resultados preliminares, no la totalidad, pero tenemos un grupo de resultados preliminares que nos gusta compartir con ustedes. En primer lugar, en cuanto al número de actos médicos y medicamentos, tenemos que el total de pacientes que reciben estas prestaciones por origen de sentencia judicial fueron 56. De todos ellos logramos ubicar un 95% y hay un 5% que no ha sido ubicado. Sin perjuicio de lo cual, en este 5% hay algunos pacientes de los que tenemos constancia de sobrevida en virtud que la institución de origen, el prestador integral, lo tiene registrado como paciente que concurre a hacerse los controles y no nos ha podido facilitar un teléfono de contacto y nosotros tampoco lo tuvimos. Es decir, que este número de ubicados y no ubicados no significa que ese 5% engrose las filas de las personas sin sobrevivir. En otro aspecto de este primer criterio que estábamos analizando, nos pusimos a ver con los datos que habíamos obtenido cómo había sido la cobertura por sentencia según sector del que provienen los pacientes. Y tenemos un 93% de pacientes que provienen del subsector privado y un 7% de pacientes que han obtenido por sentencia judicial provenientes del subsector público. No tenemos algunas valoraciones que son fruto de nuestra experiencia, pero que no son fruto del análisis más detallado y más profundo de estos datos, por lo que no nos parece correcto estar transmitiendo como apreciación personal. Dudas, litiga más o tiene más acceso a la justicia que tiene de medios a superiores recursos. El subsector público hoy está siendo más abierto en la incorporación voluntaria de prestaciones que el subsector privado. Son especulaciones en las que tendremos que profundizar para convertirlas en datos ciertos. Otro aspecto que nos surgió es, en cuanto al Fondo Nacional de Recursos, repito, el gran volumen de reclamo judicial por medicamentos frente al reclamo judicial por actos médicos. Como ustedes ven, el 95% de los reclamos por medicamentos, de las sentencias obtenidas son por medicamentos, esto coincide, y el 5% por actos médicos. Después hicimos todo un análisis de los distintos medicamentos o actos médicos que se han solicitado. El grueso de los medicamentos son medicamentos oncológicos. Hay una importante un importante porcentaje de reclamos de medicamentos de interferón para el tratamiento de la esclerosis múltiple. Aquí la disyuntiva no es entre la prestación o no de los medicamentos, sino entre originales y similares. Actos médicos para el Fondo Nacional de Recursos solo se han solicitado el implante de cardiodefibriladores en prevención primaria. Y también tenemos un porcentaje de las patologías que han sido reclamadas y qué porcentaje dentro de las prestaciones que nosotros tenemos establecidas por sentencia judicial.
El otro punto a determinar es si todas las prestaciones fijadas judicialmente a cargo del Fondo Nacional de Recursos corresponden a cobertura no priorizada, y esto es así, es decir, no tenemos ningún medicamento ni acto médico al que hayamos sido condenados a su prestación que el formulario terapéutico de medicamentos lo imponga con cobertura del Fondo Nacional de Recursos para esa patología para la que se pide, y no tenemos ninguna prestación o acto médico que haya sido puesta por el vía bajo nuestra cobertura que no haya sido cumplido. Esto es una diferencia significativa con otras realidades a nivel internacional de las que ya les habíamos comentado. Por otra parte, tenemos que verificar el cumplimiento por parte del Fondo Nacional de Recursos de las sentencias de condena. Y eso nos surge también que las mismas fueron cumplidas, como además debe ser, en tiempo y forma. No estamos señalando con esto que sea un mérito adicional de cumplir las sentencias del Poder Judicial. Estamos señalando que es un hecho objetivo que no siempre se da en otros contextos regionales o internacionales y que habla positivamente de que actuamos dentro del deber ser. Llegada la sentencia de condena al Fondo Nacional de Recursos, en el mismo día que la misma nos es notificada, el Fondo autoriza la cobertura. Luego tenemos que analizar el tiempo transcurrido entre la adjudicación del medicamento, la orden del acto médico y el cumplimiento efectivo de la realización o de la entrega de la medicación. Y en esto también el fondo actúa de manera inmediata, es decir, establece la autorización inmediatamente y después, obviamente, como ustedes comprenderán, se necesita el cumplimiento de ciertas etapas que, tratándose de un tema de salud, son ineludibles para la seguridad del paciente y para el cumplimiento efectivo de esa orden. En el caso de los medicamentos, en todos los casos se necesita identificar que el paciente es efectivamente aquel que es el titular del derecho adjudicado por sentencia. Y luego, en el caso de los medicamentos, tenemos que tener la receta médica que establece dosis, nuevas dosis, frecuencias, porque eso se hace sobre esa base, y luego, si se trata de un acto médico, que estén todos los elementos dados para que ese acto médico se efectivice: la intervención quirúrgica, la situación del paciente, la disponibilidad de los técnicos que la van a realizar, de la infraestructura donde va a ser realizada, de la planta física, etc. Otro de los puntos medulares, y ahora empezamos a hablar no del cumplimiento de nuestras obligaciones, sino del estado de los pacientes, fue el de sacar datos sobre pacientes vivos y fallecidos entre la sentencia judicial y el momento en que hicimos nuestra evaluación. Tenemos un 30% de fallecidos y un 70% de pacientes felizmente vivos. En esto después fuimos oscilando un poco más fino. De este 17%, un 16% son pacientes que recibieron medicamento oncológico para tratar un hepatocarcinoma. Y una paciente que recibió también un medicamento oncológico para tratar cáncer de ovario. El promedio de sobrevida es de 8 meses. Separamos después a los pacientes de esclerosis múltiple, porque en realidad estos son pacientes que no presentan un riesgo vital inminente cuando solicitan la cobertura, sino se trata de calidad de vida, de su estado general, en fin. Entonces, estos pacientes felizmente no hay fallecidos, sobre un número de 20, el tiempo transcurrido entre el inicio de la cobertura por sentencia, no del inicio de la cobertura del paciente, sino siempre estamos hablando de ese tiempo acotado, es de 4,34 años y no se detectaron, como les decía, pacientes fallecidos. Después hicimos toda una evaluación sobre los años de tratamiento desde la sentencia hasta el momento del estudio. En el caso de la esclerosis múltiple fue, como les dijimos, de 4,34, en los tumores del sistema nervioso central 1,8, en la enfermedad de Crohn 2,71, en las cardiopatías, es decir, implantes de cardiodesfibrilador 1,12, en la leucemia y GIST 2,10, en artritis psoriásica 3,51, cáncer de riñón 0,89, hepatocarcinoma 1,89 y colitis ulcerosa 0,95.
En cuanto a la evolución de los pacientes y su capacidad funcional, esta es una información que está en etapa de evaluación porque, como ustedes comprenderán, implica sacar los datos y luego analizarlos de acuerdo con las escalas de las que estábamos hablando. Pero seguramente en próximos encuentros, ya los estamos amenazando con ello, les vamos a contar esto y alguna otra cosa más de la que vamos a poder sacar información sobre lo que estamos estudiando. Y este es un punto en el que nos interesaba mucho compartir con todos ustedes, que refiere a un aspecto relevante que ha surgido del estudio. El estudio nos ha permitido ver que los pacientes y sus familiares han asumido una actitud que tiene 3 grandes puntos que citamos allí: la respuesta rápida y comprometida, el reconocimiento por el interés demostrado y la disponibilidad para participar en estudios de estas características. Esto, que reitero, es en gran medida un mérito bilateral de los pacientes y sus familiares y su actitud, y de las personas que por el Fondo Nacional de Recursos hicieron el relevamiento de una forma empática que permitió que el paciente se sintiera dispuesto favorablemente a colaborar, es sumamente importante si vemos el punto de partida del que hemos salido. Nosotros salimos de un punto de partida en el que ese paciente recibió la medicación, luego de nuestra negativa formal a otorgarla y luego de un juicio, en el que fuimos contrapartes. Esto implica que las partes, aún defendiendo conceptos que entendían y entendemos los adecuados, actuaron con el respeto mutuo que siempre corresponde, y este tipo de situaciones deben generarlo aún más, y que luego de culminado ese proceso por el cual se definió, porque él tiene la capacidad de definirlo, qué conducta había que asumir, esa conducta se asumió y el paciente siente que no es un paciente extraño al Fondo Nacional de Recursos, sino que el Fondo Nacional de Recursos lo toma como uno más de aquellos al que tiene obligación de cobertura. Y ha permitido esto, la respuesta el que se dio, el reconocimiento por el interés demostrado y la voluntad de seguir adelante con nosotros en este tema y en otros que puedan organizarse en este sentido. Y como un dato anecdótico, una de las personas que colabora en el equipo es licenciada en Trabajo Social, y en 2 o 3 casos tuvo oportunidad incluso de asesorar a las personas que estaban del otro lado de la línea respecto de otras prestaciones y derechos que están en nuestra normativa y que la persona desconocía, de la seguridad social, de sus derechos laborales, de su posibilidad de rehabilitación en otros aspectos, etc. Y ahora lo importante, el equipo lo conformó la licenciada en Enfermería Candida Carquita, la licenciada en Trabajo Social Natalia Rey, la doctora Alejandra Rotondaro y el biólogo y bioestadístico Gustavo Saona. Obviamente yo solo estoy contando lo que sí. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar un poco más con la actividad antes de hacer un corte. Así que ahora vamos a escuchar al doctor Eduardo Rincón, representante de la OMS y la OMS en Uruguay, que nos va a hablar sobre los criterios técnicos para la priorización de medicamentos y otras prestaciones de antojo. Bueno, muy buenos días. Hemos llegado todos aquí a pesar de las dificultades del día y me alegra mucho poder llegar porque a pesar de haber perdido un poco del inicio, las informaciones y los procesos que acaban de referir son extremadamente interesantes para quien vive el universo de la cooperación técnica. Yo, algunas de las situaciones que mencionaba, particularmente los casos económicos, también tuve oportunidad de conocer de forma muy cercana cuando muchos años que trabajé en la oficina regional de la OPS en Washington, y recién empezaba
aparecer como un fenómeno de preocupación, digamos, ya desde el punto de vista cuantitativo y de preocupación de los contadores y economistas, ¿no? Nosotros en el sector de salud descubrimos un fenómeno deja de ser marginal cuando los economistas y contadores empiezan a referir ese fenómeno. Creo que es un poco diferente en el universo de los abogados, del universo judicial, que a veces un caso se genera jurisprudencia, se abre mucho. Para nosotros, hasta epidemiológicamente, econométricamente, frecuencia es un elemento absolutamente fundamental. Antes de entrar directamente al tema, yo quería de verdad agradecer la oportunidad de volver a temas más técnicos, ¿no? La función de representantes normalmente nos impone temas más estratégicos o diplomáticos. Así que hoy estamos ofreciendo la oportunidad de recordar varias etapas de mi vida técnica profesional, ¿no? De volver atrás hace 12, 15 años, en donde recién empezábamos a trabajar en la OPS, en OMS, con la idea de evaluación económica como parte de la evaluación tecnológica sanitaria, ¿no? La evaluación de tecnologías en salud. Y esa es la primera gestión que yo quería, antes de entrar en materia, puntualizar. Una de las perspectivas que nosotros tenemos claro es no despegar ningún tipo de evaluación económica de las evaluaciones de la naturaleza sanitaria específica. Por lo tanto, antes de hablar de poco utilidad, ¿no? Hay que pensar en cuestiones muy críticas, como son los temas de eficiencia, de eficacia, de efectividad, de disponibilidad y de impactos en equidad, ¿no? Que son, digamos, los pilares de orientación de la evaluación de tecnologías, especialmente para incorporación en sistemas de alta financiación. Ahí en el cuerpo muy divertido, ahí en la noche pude caminar hacia atrás unos 18, 20 años en mi historia de vida. Antes de ingresar en la OPS, trabajé 22 años en el Ministerio de Salud de Brasil. Y una de las tareas que tenía en los últimos años era pagar los servicios, ¿no? Pagar 6.400 y pico hospitales, 75.000 proveedores de servicios ambulatoriales del Sistema Único de Salud. Y de haber sido los primeros a tener condenas personales, mandatos de prisión con oficiales de justicia tocaban por el despacho y decir que, bueno, aquí está algo que ustedes van a tener que pagar. Y bueno, tal vez por las características personales de los brasileños y uruguayos, nosotros nunca pagamos, ¿no? Yo más de una vez salí por el ascensor de carga del Ministerio de Salud Pública, que estuvo 2 o 3 días despegado, alargado, siempre fue la orientación jurídica del ministerio, y hay gente que recibe virtud de ese ministerio, no hay gente aparte era no pagar. Y yo tuve la fortuna de poder salir por el ascensor de carga, pero algunos sucesores míos no tuvieron la fortuna y tuvieron que dormir algunos periodos en casa. Digamos, anecdóticamente esa es la parte difícil, pero también me permitió volver hacia atrás 30, 35 años antes de meterme en la gestión de los sistemas. Yo era médico en el Hospital de Cáncer, el Instituto Nacional de Cáncer del Ministerio de Salud de Brasil. Y la sensación que tengo de mirar esos 30, 35 años atrás me da mucha alegría y mucho optimismo, porque en ese momento lo que no teníamos era alternativas terapéuticas. Entonces, la posibilidad de que estén discutiendo cómo viabilizar, cómo priorizar, cómo seleccionar alternativas terapéuticas es un gran avance. Y si hay, obviamente, preocupaciones con el tema de la judicialización, también nos tenemos que alegrar que haya temas que sean judicializados, especialmente, digamos, en el contexto que ustedes mismos referían de un conjunto de prestaciones de medicamentos y de actos médicos o de procedimientos en general muy inclusivo, y todavía hay también alternativas.
Seguramente me han invitado ¿no? para contarles esas historias, pero creo que parte de ese intercambio, hoy 20 años después, el Ministerio de Salud de Brasil debe tener más abogados que saludistas. El fenómeno es un fenómeno muy creciente, también tiene más economistas que saludistas, ¿no? Son dos fenómenos muy crecientes en nuestras instituciones y historias en salud, y hay todo un aparato judicial muy importante lidiando directamente con esa cuestión de judicialización. Seguramente ustedes esperaban, como se esperan normalmente los organismos mundiales de salud, que yo pudiera traer aquí una posición normativa muy clara sobre criterios de costibilidad. Lamento defraudarnos, ¿no? La OMS es muy normativa, es un organismo normativo por su esencia y tiene abundantes, en mi particular opinión, excesivamente abundantes posiciones normativas. Pregúntenme sobre protocolos de diagnóstico y tratamiento de Ebola o de cualquier otra enfermedad transmisible, pregúntenme sobre las normas de programas de inmunizaciones, pregúntenme sobre el control de tabaco y les voy a poder proyectar una norma. Pregúntenos sobre procesos iniciales o procesos de decisión y les voy a decir que la OMS no tiene posición normativa en temas de organización de los sistemas, y a pesar de que viene en los últimos años en una movida muy importante direccionada a los sistemas universales de salud, son movidas que establecen por acuerdo con entre los países principios y directrices, ¿no? Afortunadamente, hace ya desde el año 2001, por decisión de los países, la OMS no prescribe modelos, ningún modelo organizativo de sistema, aunque claramente resalta, define y genera movimientos políticos en torno a principios. El principio de la universalidad, el principio de la integralidad, el principio del predominio del financiamiento público, el principio de la protección social y financiera de las personas que cada país a su criterio aplica a sus instituciones. Los más fuertes desde el punto de vista técnico, metodológico, en el campo de la falta de mejor denominación, economía de la salud o farmacoeconomía o economía de las tecnologías médicas especialmente. Como campo académico, campo científico, esa todavía es una disciplina algo sajona del hemisferio norte. ¿No? 95% de la producción científica en el campo de economía de la salud está concentrada en Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y Canadá. De ese 95%, 92% en Estados Unidos y Gran Bretaña, y 85% en un estudio bibliométrico terminado hace 2 años atrás, está concentrado en 7 centros de formación, uno en Australia, uno en Gran Bretaña y 5 en Estados Unidos. Por lo tanto, es una disciplina extremadamente encerrada, extremadamente copada por determinados campos del conocimiento y, digamos, muy vinculada específicamente a una escuela de conocimiento económico, ¿no? La economía de salud es una economía de base clásica pura, y que por lo tanto está muy asociada a los centros económicos como Nueva York, como Chicago, ¿no? Que son los grandes difusores también de la economía neoclásica. Y está mucho más ligada a las disciplinas económicas que a las disciplinas sanitarias. Una de las cosas que yo mencionaba al inicio, ¿no? De que desde el punto de vista nuestro institucional no hay ninguna razón para despegar el análisis económico, la evaluación económica, de otras formas de evaluación, particularmente las evaluaciones sanitarias y de las evaluaciones terapéuticas, ¿no? Las que son de eficacia y efectividad,
en el campo de la economía normalmente se mira como más un campo de aplicación de un instrumental general. No quiero decir que no hay grupos que trabajan en evaluación económica en otra dirección, pero el estudio bibliométrico de casi 6.000 artículos que está publicado en el año 2012 claramente demuestra que en toda la predominancia hay 10 o 12 autores que son, digamos, los gurús y los papas. Desde la perspectiva, digamos así, de los principios que promueve la Organización Mundial de Salud, la Organización Panamericana de Salud con relación a la organización de los sistemas, el instrumental de evaluación tecnológica en general, tecnologías sanitarias, y el instrumental en particular de evaluación económica de tecnologías sanitarias, es cada vez más mirado como un instrumento de priorización, no un instrumento de exclusión o inclusión de procedimientos. Hace ya 10 años que venimos trabajando en un nuevo marco en todo lo que se reflexiona con correlación de tecnologías, que se llama el marco de pares, patología y tratamiento, en que en principio no se debe excluir ninguna patología. Todas las patologías son, la atención a todas las patologías, a todas las enfermedades, son derechos de los pacientes y de los usuarios de sistemas universales. Lo que sí estamos obligados a hacer es encontrar la respuesta terapéutica compatible con el avance tecnológico del país, compatible con el conocimiento médico, técnico, científico disponible y la capacitación de los profesionales y la sostenibilidad del sistema en general. Y ahí voy a dejar para el final, aparece la gran disjuntiva, que la disjuntiva entre derecho individual, derecho colectivo, y bueno, un poquito más adelante el derecho universal, que es donde al final está el centro de ese debate. Vuelvo al tema, yo tengo 2 hermanos abogados, así que un poquito terminamos al hueso seno de familia, siempre, aunque son abogados públicos, que normalmente también es un poquito distinto de litigio, ¿no? Pero como yo mencionaba al inicio, para nosotros en el ambiente sanitario el tema del caso individual no es el predominante, ¿no? O sea, el universo, ¿no? La población termina predominando en todos los análisis. Por lo tanto, bárbaro los números, pero lo que más me alegra es que el denominador sea 56, ¿no? Es efectivamente un enorme indicador de que para lo que nosotros llamamos problemas de salud pública todavía estamos lejos. Lo que no significa que para el cotidiano de una determinada institución de un paciente no sea el problema del mundo. Por lo tanto, principio fundamental para nosotros, el principio de los pares, no se excluye ninguna patología, está en la gestión de los sistemas, seleccionar las alternativas terapéuticas compatibles con la condición del paciente, el conocimiento médico, la sostenibilidad del sistema. Para eso no voy a abundar, hay muchos instrumentos, ¿no? Los más clásicos son los de costo puro, ¿no? O de que en algún momento se pasa a llamar de minimización de costos, o sea, entre varias alternativas, la que me gaste menos es la que voy a seleccionar. Desde el punto de vista de los sistemas de salud de América Latina, yo diría que no estamos ni ahí. La gran mayoría de los países no conocen los costos de producción de sus particularmente actos médicos. Los medicamentos, al tener precio determinado por el mercado, pero como somos la imperfección del mercado en los temas de salud, son más objetivos, precio es igual a costo en ese caso, salvo condiciones excepcionales de compra y negociación. En el caso de actos médicos, mucho más complejo, nosotros no tenemos lo que sería la base inicial, estoy hablando de América Latina en general, la base inicial de cualquier estudio de costo-beneficio, de costo-utilidad o de costo-efectividad que tener costo, ¿no? Las medidas en 2 unidades monetarias, que son las típicas de costo-beneficio,
extremadamente difícil, que es monetarizar los resultados sanitarios. Es la más frecuente, seguimos casi todos nosotros, cuando posible, utilizando medidas de costo-beneficio, porque es de fácil traducción, particularmente en el sistema público, para la interlocución entre entidades de salud y entidades del área de Hacienda y de Economía. Empieza a cambiar medidas de análisis de costo-efectividad, que a diferencia de las primeras, naturalizan el efecto, o sea, el efecto no es más monetario, el efecto es un fenómeno de salud general a años de vida ganados. Y finalmente, lo que me pidieron hablar, y llego a hablar solo 30 segundos, la llamada medida de costo-efectividad, que es lo mismo, ¿no?, del costo-efectividad, o sea, una relación entre costos monetarios y medidas sanitarias naturalizadas, pero utilizando mecanismos de estandarización que te permite comparación. Las más conocidas son los TAIs, los Disability, bueno, para empezar históricamente los QALYs, Quality Adjusted Life Years, y más recientemente los DALYs, Disability Adjusted Life Years. Son intentos de profundizar más allá que el costo por año de sobrevida, ¿verdad? Y en un primer intento, calificar esa sobrevida. Cuando miraba tu slide, miraba la esclerosis múltiple, años de sobrevida en el caso de esclerosis múltiple, quiere decir un poco, ¿no? Pero establecer parámetros de calidad de vida es lo que, digamos, ha movido en los últimos años o ya décadas la construcción de las llamadas análisis de costo-utilidad. Estas análisis, como casi todo en tecnología y salud, no son excluyentes, así como la incorporación del tomógrafo o del resonador magnético. No hay eliminar el rayos X o ultrasonido. La introducción de análisis de costo-utilidad no ha eliminado y no nos permite eliminar las análisis de costo-beneficio, las análisis de costo-efectividad, ni simplemente la apuración de costos, ¿no? Eso es una cadena secuencial y probablemente, conectando con lo que yo mencioné hace unos minutos, probablemente de pensarlo como instrumento de selección de opciones y de alternativas, vas a tener que usar un mix metodológico bastante pragmático, ¿no? Hay, como todas las afiliaciones metodológicas, los gurús del costo-utilidad, particularmente los patenteadores de los DALYs y de los QALYs, te van a decir que todo el resto es una porquería, y los detractores del costo-utilidad te van a decir que se no tiene costo, hay que gastar tanta energía mental en producir un otro denominador que no tiene numerador y cosas así. Yo he visto buenos resultados interesantes con una combinación de varios de esos instrumentos. Vuelvo a mi tema inicial, sin despegar la evaluación de naturaleza económica de la evaluación de naturaleza sanitaria y terapéutica como tal. Eficacia es el primer criterio. Si el procedimiento no funciona, ni siquiera necesita evaluar los costos. Y eso es muy importante de convencer particularmente a autoridades judiciales que hay algunos procedimientos, algunos medicamentos que todavía no tienen eficacia comprobada para determinados casos, ¿verdad? Y eso es tal vez lo más importante particularmente en ese ambiente de la selección. Preocupación particular es con el tema de la demanda inducida. Y aquí en la judicialización del autoporto médico hay doble demanda inducida. Hay la demanda por el fármaco y la demanda por la demanda judicial, ¿no? O sea, tenemos médicos incluyendo demanda y bufetes de abogados incluyendo demanda. Nosotros hemos sido capaces de identificar incluso lobbies internacionales para llevar personas a algunos países que tienen un determinado tratamiento, que tienen contratado determinado bufete
hacía para inducir demanda, muy parecido a quien trabajó en emergencia de hospital con las casas funerarias en la puerta de un sistema de emergencia. Perdón, yo sé que por la mañana no es el mejor ejemplo, pero quien ha trabajado en emergencia en hospital sabe que estoy hablando de los buitres que cierran, ¿no? Y no estoy hablando de los fondos de Argentina, pero no, el trabajador de emergencia médica no conoce a esa persona común, ¿ves? Hasta porque están de traje negro, corbata, parece una cosa de anecdótica, pero es así. Y yo creo que deberíamos en algún momento, y sería muy útil mundialmente, introducir alguna forma de medir demanda inducida. Ya que estamos hablando con los pacientes, ¿cómo llegaste a generar esa demanda? ¿No? A partir de una receta médica, algún abogado te orientó a buscar médico que lo haga, muchas cosas por ahí. Finalmente, dos reflexiones. La primera, en el mundo moderno tenemos una cierta fijación por las metodologías cuantitativas, ¿no? Y por esos casos de medidas. Yo creo que particularmente en casos como los que estamos discutiendo, la evaluación clínica sigue siendo absolutamente crítica y si hay la posibilidad de presentar la evaluación clínica de cada caso frente a las demandas judiciales. Además, yo tengo mucho temor del predominio acrítico de la llamada evidencia. Estamos todos nosotros enamorados de una metodología que se parece a una máquina de fabricar machos. Como tú metes la vaca o el bicho que sea en una de la máquina y sale el macho ya empaquetadito al otro lado de la máquina y dicen los alemanes que si uno supiera cómo son hechos los machos y las leyes, no se metería mucho en ese proceso. No nos interesa mucho saber, y los alemanes obedecen las leyes. Debería importarse sin importarse mucho lo que está en esa mano. Yo no creo y espero que no lleguemos a punto de esa situación crítica de aceptación de evidencia. En primer lugar, como yo mencionaba, en el caso de evaluación de tecnologías en salud, casi toda la producción metaanalítica o de otro tipo de análisis es del hemisferio norte y de situaciones populacionales, epidemiológicas y de recursos en el sistema muy diferente de la mente. Yo no creo que la traslación simple de un estudio organizado, metaanalítico organizado en Inglaterra para lo que podemos hacer aquí. No significa no conocer, es muy útil conocer, miramos la literatura, pero ya que hay en ese momento mucha colaboración entre países del sur presente en ese tema, también es hora de generar nuestra propia análisis del sur. No solo porque es geográfica, epidemiológicamente diferente, pero porque todos sabemos la cantidad de intereses económicos que están metidos en esa naturaleza de evaluaciones. Hay 4 de las principales revistas médicas del mundo hoy que no aceptan más la publicación de artículos si hay cualquier relación entre el autor y la industria productora del que está. La empresa productora puede hacer su propia publicación, pero en las grandes revistas que tienen, digamos, los grandes periódicos que tienen mucho prestigio entre los profesionales, hay que haber por lo menos una clara declaración de que no hay esa interfaz. La segunda preocupación que tengo con el uso automático de los resultados de métodos, no solo de positividad, pero de cualquier de esas generaciones de evidencia, es de que hay una sensación general muy neopositivista de neutralizar ideologías, valores y otros criterios de análisis de los resultados. O sea, frente al mismo resultado de evidencia, los analistas o los grupos de analistas pueden llegar a conclusiones totalmente distintas dependiendo de sus criterios de análisis, dependiendo de los objetivos
objetivo de su análisis, dependiendo de los valores con que entran en su análisis. Y esa naturalización, digamos así, que los números nos van a entregar todos los años del paso final de la máquina, más o menos elimina, ¿no?, ese tema crítico que son, como se mencionó aquí varias veces y miles de veces desde que estoy en ese país, esencialmente asociado a qué objetivos tiene determinado el sistema de salud, ¿no? El análisis de la utilidad, la costutilidad y de varios otros instrumentos de selección tecnológica depende esencialmente de qué tipo de sistema de salud esa sociedad quiere construir. Ustedes mencionaron el tema más relevante, creo, del día de hoy, es que no hay demandas contra priorizadas, contra procedimientos priorizados, libres o no priorizados. Lamentablemente las otras no son priorizadas, son excluidas. Pero queda bien desde el punto de vista del discurso de decir priorizar. Yo creo que eso es algo a divulgar y a reflexionar bastante bien, porque eso significa un sistema que da respuesta a sus objetivos, que da respuesta clara a sus principios. Finalmente, como yo había prometido, no me voy a meter en ese caso, soy absolutamente amateur, pero el gran debate que nos va a enfrentar nuestro sistema de salud en los próximos 20 o 30 años no es el debate del derecho a la salud, es el debate de la expresión individual versus la expresión colectiva del derecho a la salud. ¿No? Porque es obvio que todas las personas y todas las familias tienen el objetivo, tienen la idea, tienen la autonomía, tienen el deseo de lograr todo lo que sea posible para tratar y resolver sus problemas de salud, pero también es obvio que las políticas públicas, entre ellas la operación de un sistema de salud, tiene pautas, tiene límites, tiene necesidades de sostenibilidad y es indiscutible que cada fallo judicial que te hace utilizar recursos para una determinada persona rediseña un equilibrio diferente en el fondo general de recursos. Podemos tener periodos de win-win, periodos de ganar y ganar, de que la expansión de los recursos del sistema te permita tener uno sin perjudicar el otro. Mi evaluación personal es que Uruguay vive más o menos una década, desde el 2007 hasta el 2016, en esa situación de ganar y ganar, que el crecimiento de los recursos aportados a la política pública de salud permite una inclusión muy fuerte, tanto de colectivos cuanto de casos individuales, pero es institución pensar que se debe, ¿no? Y por lo tanto, mejor que hacemos es planificar y pensar cómo vamos a reaccionar y no ser reactivos a posteriori. Por cuestión de formación, yo definitivamente creo en el predominio del derecho colectivo sobre el derecho individual. Obviamente hasta que toque a mi mamá o a mi hija, pero como sabemos todos, pero en un ambiente de debate más de naturaleza teórico-filosófico, y ahora además vamos más allá de una discusión clásica, ¿no? Milenar, entre derechos individuales y derechos colectivos, para empezar a hablar de derechos universales, que son diferentes de los derechos colectivos desde el punto de vista del desde el punto de vista de su incidencia en la forma de organización de la sociedad. Lamento no traer la norma, por haber traído un poquito más de confusión de designación, pero para compensar me pongo a disposición para seguir los debates cuando lo crean adecuado y necesario. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un breve corte.